Andrés en prisión discursa a los hermanos. ¿Hay en ustedes una completa desidia? ¿Aún no están convencidos de que no son portadores de su bondad? Seamos reverentes, regocijémonos en la generosa, sin rencor, comunión que proviene de Él. Digámonos, bendita sea nuestra raza. ¿Quién la ha amado? Bendito sea nuestro estado, de quien ha obtenido misericordia. No somos arrojados al suelo nosotros, que hemos sido reconocidos por tan gran alteza. No somos la descendencia del tiempo, para luego ser disueltos por el tiempo. No somos un artificio, producto del movimiento, hecho para ser destruido de nuevo por sí mismo, ni cosas de nacimiento terrenal, que terminan de nuevo en él. Pertenecemos, entonces, a una grandeza a la que aspiramos, de la que somos propiedad, y quizás a una grandeza que tiene misericordia de nosotros. Pertenecemos a lo mejor, por lo tanto huimos de lo peor. Pertenecemos a lo bello, por cuya causa rechazamos lo repugnante. Al justo, por quien rechazamos a los injustos. Al misericordioso, por quien rechazamos a los despiadados. Al Salvador, por quien reconocemos al destructor. A la luz, por quien hemos disipado las tinieblas. Al uno, por quien nos hemos apartado de la multitud. Al celestial, por quien hemos aprendido a conocer lo terrenal. Al perdurable, por quien hemos visto lo transitorio. Si deseamos ofrecer a Dios, que ha tenido misericordia de nosotros, una digna acción de gracias, una confidencia, un himno o una jactancia, ¿qué mejor motivo tema que haber sido reconocidos por Él? Y habiendo hablado así a los hermanos, los envió a cada uno a su casa, diciéndoles: nunca seréis abandonados por mí, siervos de Cristo por el amor que hay en Él, ni yo seré abandonado por vosotros por su intercesión. Y cada uno se fue a su casa, y hubo entre ellos regocijo de esta manera durante muchos días, mientras que Egeates no se preocupó por proseguir la acusación contra el apóstol. Todos fueron entonces confirmados en esa esperanza en el Señor y se reunieron sin temor en la prisión, con Maximila y Fidamía y los demás, continuamente protegidos por la protección y la gracia del Señor. Pero un día, Egeates, mientras oía causas, recordó el asunto de Andrés, y como presa de la locura, abandonó la causa que tenía entre manos. Se levantó del tribunal y corrió rápidamente al pretorio, inflamado de amor por Maximila y deseoso de persuadirla con halagos. Y Maximila se le adelantó, saliendo de la prisión y entrando en la casa. Y él entró y le dijo: Maximila, tus padres me consideraron digna de ser tu consorte y me dieron tu mano en matrimonio, sin mirar la riqueza, la descendencia, ni el renombre, sino que fuera para mi buena disposición, y para evitar muchos reproches que podría hacerte, tanto por lo que he disfrutado de tus padres como por lo que tú has recibido de mí durante toda nuestra vida. Vengo, dejando la corte, a saber de ti una cosa. Respóndeme, pues, razonablemente, si fueras como la esposa de antaño, viviendo conmigo como sabemos, durmiendo, conversando y teniendo descendencia conmigo, te trataría bien en todo. Es más, liberaría al extranjero que tengo en prisión. Pero si no quieres, no te haré nada duro, pues de hecho no puedo. Pero a quien amas más que a mí, lo afligiré aún más. Considera, pues, Maximila, a cuál de los dos te inclinas, y respóndeme mañana, porque estoy completamente armado para esta emergencia. Y con estas palabras salió. Pero Maximila, a la hora acostumbrada, con Ifidamia, fue a ver a Andrés, y poniéndose las manos delante de los ojos, y luego llevándoselas a la boca, comenzó a contarle todo el asunto de la demanda de Egeates. Y Andrés le respondió: sé, Maximila, hija mía, que tú misma te sientes inclinada a resistirte a la tentación de la unión nupcial, deseando librarte de una vida vil y contaminada. Y esto ha sido tu intención desde hace mucho tiempo. Pero ahora deseas un testimonio más de mi opinión. Testifico, oh Maximila, no lo hagas. No te dejes vencer por la amenaza de Egeates. No te dejes vencer por su discurso. No temas sus vergonzosos consejos. No caigas en sus astutas lisonjas. No consientas en entregarte a sus impuros hechizos, sino soporta todos sus tormentos mirándonos por un breve espacio, y lo verás completamente entumecido y marchitándose.
lejos de ti y de todo lo que es afín a ti. ¿Pero por qué? Lo que más necesitaba decirte, pues no descanso hasta completar el asunto que se ve y que sucede en tu persona, se me ha escapado. Y justamente en ti veo a Eva arrepintiéndose y en mí a Adán regresando. Pues lo que ella sufrió en la ignorancia, tú ahora, por cuya alma lucho, lo corriges al regresar. Y lo que sufrió el espíritu que fue derrotado con ella y se deslizó fuera de sí mismo, se corrige en mí contigo que te ves a ti mismo siendo traído de vuelta. Has remediado su defecto al no sufrir como ella. Y su imperfección yo la he perfeccionado al refugiarme en Dios. Aquello que ella desobedeció tú lo has obedecido. Aquello en lo que él consintió yo huyo. Y aquello que ambos transgredieron nosotros lo sabemos. Porque está ordenado que cada uno corrija y levante de nuevo su propia caída. Yo, entonces, habiendo dicho esto como lo he dicho, continuaría diciendo lo siguiente: bien hecho, oh naturaleza que te salvas, pues has sido fuerte y no te has ocultado de Dios como Adán. Bien hecho, oh alma que clamas desde lo que has subido y regresas a ti misma. Bien hecho, oh hombre que comprendes lo que es tuyo y perseveras en lo que es tuyo. Bien hecho, tú que escuchas lo que se dice, pues te veo más grande que las cosas pensadas o habladas. Te reconozco, más poderoso que las cosas que parecían dominarte, más hermoso que aquellas que te arrojaron a la inmundicia, que te llevaron al cautiverio, percibiendo entonces, oh hombre, todo esto en ti mismo, que eres inmaterial, luz santa, emparentado con aquel que no ha nacido, que eres intelectual, celestial, translúcido, puro, por encima de la carne, por encima del mundo, por encima de gobernantes, por encima de principados, sobre quienes estás en verdad. Entonces compréndete a ti mismo en tu condición y recibe pleno conocimiento y entiende en qué sobresales. Y contemplando tu propio rostro en tu esencia, rompe todos los lazos. Digo, no solo los que son de tu nacimiento, sino los que están por encima del nacimiento, de los cuales te hemos expuesto los nombres que son sumamente grandes. Desea fervientemente ver a aquel que se te revela, a aquel que no viene a la existencia, a quien tal vez solo tú reconocerás con confianza. Estas cosas he dicho de ti, Maximila, pues su significado te alcanza. Así como Adán murió en Eva al consentir en su confesión, así vivo ahora en ti, que guardas el mandamiento del Señor y te afirmas en la dignidad de tu ser. Pero pisoteas las amenazas de Egeates, Maximila, sabiendo que tenemos a Dios que tiene misericordia de nosotros. Y que su voz no te conmueva, sino que permanezcas casta, y que me castigue no solo con tormentos como las ataduras, sino que me arroje a las fieras, o me queme en el fuego y me arroje por un precipicio. ¿Y qué más necesito decir? Solo existe este cuerpo, que lo use como quiera, pues es afín a él. Y una vez más te digo, Maximila, te digo que no te entregues a Egeates. Resiste sus emboscadas. Pues en verdad, Maximila, he visto a mi Señor diciéndome: Andrés, el padre de Egeates, el diablo, te liberará de esta prisión. Por lo tanto, que de ahora en adelante te conserves casto y puro, santo, inmaculado, sincero, libre de adulterio, no reconciliado con las palabras de nuestro enemigo, inquebrantable, inquebrantable, sin lágrimas, sin heridas, sin ser sacudido por la tormenta, indiviso, sin tropezar sin compasión por las obras de Caín, porque si no te entregas, Maximila, a lo contrario de esto, yo también descansaré, aunque me vea obligado a dejar esta vida por ti, es decir, por la mía. Pero si yo fuese expulsado de aquí, incluso yo, que tal vez podría por medio de ti beneficiar a otros que son afines a mí, y si tú fueses persuadido por el discurso de Egeates y las adulaciones de su padre la serpiente, de modo que volvieras a tus antiguas obras, sabes que por tu causa yo sería atormentado hasta que tú mismo vieras que he despreciado la vida por causa de un alma que no era digna. Ruego pues al hombre sabio que hay en ti, que tu mente siga viendo con claridad. Ruego a tu mente invisible que se conserve íntegra. Te suplico, ama a tu Jesús y no cedas a lo peor.
Ayúdame tú, a quien suplico como hombre, para que pueda llegar a la perfección. Ayúdame también a reconocer tu verdadera naturaleza. Siente conmigo en mi sufrimiento, para que puedas comprender lo que sufro y escapar del sufrimiento. Ve lo que yo veo y serás ciego a lo que ves. Ve lo que debes ver y no verás lo que no debes ver. Escucha lo que digo y desecha lo que has oído. Estas cosas te he dicho a ti y a todo aquel que escucha si quiere escuchar. Pero tú, oh Estratocles, dijo él, mirándolo, ¿por qué estás tan oprimido, con tantas lágrimas y gemidos que se oyen a lo lejos? ¿Cuál es el abatimiento que te embarga? ¿Por qué tanto dolor y tanta angustia? ¿Prestas atención a lo que se dice? ¿Y por qué te ruego que tengas la mente como mi hijo? Oh hijo mío, que tengas la mente serena. ¿Percibes a quién se dirigen mis palabras? ¿Han penetrado cada una de ellas en tu entendimiento? ¿Han despertado, Mese, tu parte intelectual? Te considero alguien que me ha escuchado. ¿Me encuentro en ti? ¿Hay en ti alguien que habla y que veo como mío? ¿Ama a quien habla en mí y desea tener comunión con él? ¿Desea ser uno con él? ¿Se apresura a hacerse su amigo? ¿Anhela unirse a él? ¿Encuentra en él algún descanso? ¿Tiene dónde reclinar la cabeza? ¿Nada se le opone allí? Nada que esté enojado con él. Que lo resista, que lo odie, que huya de él. Que sea salvaje, que lo evite, que se aleje, que se sienta agobiado, que haga la guerra, que hable con otros, que sea adulado por otros, que esté de acuerdo con otros. ¿Nada más lo perturba? ¿Hay alguien dentro que me sea extraño? ¿Un adversario? ¿Un perturbador de la paz? ¿Un enemigo? ¿Un tramposo? ¿Un hechicero? ¿Un comerciante corrupto, insensato, astuto? ¿Un aborrecedor de los hombres? ¿Un aborrecedor de la palabra? ¿Alguien como un tirano, jactancioso, engreído, loco, afín a la serpiente, un arma del diablo, un amigo del fuego, perteneciente a la oscuridad? ¿Hay alguien en ti, Estratocles, que no pueda soportar que diga estas cosas? ¿Quién es? Respuesta: ¿hablo en vano? ¿He hablado en vano? No, dice el hombre que hay en ti. Estratocles, que ahora llora de nuevo. Andrés tomó la banda de Estratocles y dijo: tengo a aquel a quien amé, descansaré en aquel a quien espero. Porque tu gemir, aún y tu llorar sin contención, son una señal para mí de que ya he hallado descanso, de que no te he dicho en vano estas palabras que me son afines. Y Estratocles le respondió: no pienses, bendito Andrés, que hay algo más que me aflige aparte de ti, pues las palabras que salen de ti son como flechas de fuego disparadas contra mí, y cada una de ellas me alcanza y me consume. La parte de mi alma que se inclina a lo que oigo se atormenta, adivinando la aflicción que vendrá, pues tú mismo te marchas, y lo sé, con nobleza. Pero de ahora en adelante, cuando busque tu cuidado y afecto, ¿dónde los encontraré o en quién? He recibido las semillas de las palabras de salvación, y tú fuiste el sembrador. Pero para que broten y crezcan, no necesito a nadie más que a ti. Bendito Andrés, ¿y qué más te puedo decir sino esto? Necesito mucha misericordia y ayuda de ti para ser digno de la semilla que he recibido de ti, que no crecerá perpetuamente ni crecerá hacia la luz, a menos que tú lo desees y ores por ellas y por mí. Y Andrés le respondió: esto, hijo mío, fue lo que yo mismo vi en ti. Y glorifico a mi Señor, porque mi pensamiento sobre ti no anduvo en el vacío, sino que supe lo que decía. Pero para que sepáis la verdad, mañana Egeates me entregará para ser crucificado. Pues Maximila, el siervo del Señor, enfurecerá al enemigo que lleva dentro, a quien pertenece, al no consentir en lo que le resulta odioso. Y volviéndose contra mí pensará consolarse. Mientras el apóstol decía estas cosas, Maximila no estaba allí, pues, habiendo escuchado las palabras que él le respondió, y estando parcialmente serena por ellas, y con la misma disposición que las palabras indicaban, partió no sin pensarlo ni a la ligera, y se dirigió al pretorio. Se despidió de toda vida carnal, y cuando Egeates le planteó la misma exigencia que él le había pedido que considerara, si se acostaría con él, ella la rechazó. De ahí en adelante, él se dedicó a condenar a muerte a Andrés, pensando a qué muerte lo expondría. Y cuando, de todas las muertes, solo la crucifixión prevaleció para él,
se fue con su semejante y cenó, y Maximila, con el Señor delante de ella, en la semejanza de Andrés, regresó con Ifidamia a la prisión. Allí, habiendo una gran reunión de hermanos, encontró a Andrés hablando así: Hermanos, fui enviado por el Señor como apóstol a estas regiones, de las cuales mi Señor me consideró digno, no para enseñar a nadie, sino para recordar a todo aquel que se identifica con tales palabras que viven en males temporales, deleitándose en sus engaños dañinos. De lo cual siempre os he exhortado también a apartaros, y os he animado a esforzaros por lo perdurable y a huir de todo lo transitorio, fluyente. Pues veis que ninguno de vosotros permanece firme, sino que todo, incluso las costumbres humanas, es fácilmente cambiante. Y esto sucede porque el alma no está entrenada y se desvía hacia la naturaleza, aferrándose a su error. Por tanto, considero bienaventurados a quienes han obedecido la palabra predicada y así ven los misterios de su propia naturaleza, por cuya causa todas las cosas han sido edificadas. Por lo tanto, amados hijos, os exhorto a que os edifiquéis firmemente sobre el fundamento que se os ha establecido, que es inquebrantable y contra el cual ningún malhechor puede conspirar. Estad, pues, arraigados en este fundamento, estad firmes, recordando lo que habéis visto u oído, y todo lo que ha sucedido mientras yo anduve con vosotros. Habéis visto obras realizadas por mí que no tenéis poder para negar, y se cumplen señales que quizá incluso la naturaleza muda proclamará en voz alta. Os he entregado palabras que ruego que las recibáis tal como ellas mismas lo desean. Estableceos, pues, amados, sobre todo lo que habéis visto, oído y de lo que habéis participado. Y Dios, en quien habéis creído, tendrá misericordia de vosotros y os presentará a sí mismo, dándoos descanso por todos los siglos. Ahora bien, en cuanto a lo que me va a suceder, que no les inquiete como un espectáculo extraño que el siervo de Dios, a quien Dios mismo ha concedido mucho en hechos y palabras, sea expulsado de esta vida temporal por un hombre malvado, pues esto no solo me sucederá a mí, sino a todos los que lo han amado, creído en él y lo confiesan. El diablo, completamente desvergonzado, armará a sus propios hijos contra ellos, para que consientan en él, y no conseguirá su deseo. Y les diré por qué intenta esto. Desde el principio de todas las cosas, y si se me permite decirlo, desde que aquel que no tiene principio descendió para estar bajo su dominio, el enemigo de la paz, aleja de Dios a quien no le pertenece en realidad, sino a alguien de la clase más débil, no plenamente iluminado, ni capaz de reconocerse a sí mismo. Y como no lo conoce, debe ser combatido por él, el diablo. Pues él, creyéndose dueño de él y amo para siempre, se opone tanto que convierte su enemistad en una especie de amistad, pues, al sugerirle sus propios pensamientos, a menudo los presenta como placenteros y engañosos, engañosos, con lo que cree dominarlo. No se le mostró, pues, abiertamente como enemigo, pues fingió una amistad digna de él, y esta obra suya la llevó a cabo por tanto tiempo que él, el hombre, se olvidó de reconocerla. Pero él, el diablo, la conocía por sí mismo, es decir, él, a causa de sus dones. Pero cuando el misterio de la gracia fue iluminado, y el consejo del descanso se manifestó, y la luz de la palabra se manifestó, y la raza de los que fueron salvados fue probada. Luchando contra muchos placeres, él, viendo al enemigo mismo despreciado, y a sí mismo, por la bondad de aquel que tuvo misericordia de nosotros, ridiculizado a causa de sus propios dones, con los cuales había creído triunfar sobre la humanidad, comenzó a conspirar contra nosotros con odio, enemistad y ataques. Y esto ha determinado no cesar de nosotros hasta que piense separarnos de Dios, porque antes nuestro enemigo estaba despreocupado y nos ofrecía una fingida amistad digna de él, y no podía temer que, engañados por él, nos alejáramos de él. Pero cuando se encendió la luz de la dispensación, hizo, no digo más fuerte, porque expuso aquella parte de su naturaleza que estaba oculta y que creía escapar a la vista, y le hizo confesar lo que es.
Sabiendo pues, hermanos, lo que ha de ser, estemos vigilantes, no descontentos, no haciendo una figura orgullosa, no llevando en nuestras almas marcas de Él que no son nuestras, sino totalmente elevados por toda la palabra. Esperemos todos con alegría el fin y huyamos de Él, para que de ahora en adelante se muestre tal como es, quien nuestra naturaleza hacia o contra nuestra. Y después de haber hablado así toda la noche a los hermanos, orado con ellos y encomendado al Señor, temprano por la mañana el procónsul Egéates mandó llamar al apóstol Andrés desde la prisión y le dijo: el fin de tu juicio está cerca, forastero, enemigo de esta vida presente y adversario de toda mi casa. ¿Por qué has considerado conveniente entrometerte en lugares que no son tuyos y corromper a mi esposa, quien antaño me obedecía? ¿Por qué has hecho esto contra mí y contra toda Acaya? Por lo tanto, recibirás de mí un regalo en recompensa por lo que has hecho contra mí. Y mandó que le azotasen 7 hombres y después le crucificasen. Y mandó a los verdugos que le dejasen las piernas sin horadar y que le colgasen, pensando así atormentarle más. Y corrió por todo Patras la voz de que el extranjero, el hombre justo, el siervo de Cristo, a quien Egéates tenía prisionero, estaba siendo crucificado sin haber hecho nada malo. Y todos corrieron a una al espectáculo, enojados contra el procónsul a causa de su juicio impío. Mientras los verdugos lo conducían al lugar para cumplir lo que se les había ordenado, Estratocles, al oír lo sucedido, no corrió a toda prisa y los alcanzó y vio al bendito Andrés siendo violentamente arrebatado por los verdugos como a un malhechor. No los perdonó, sino que, golpeándolos con fuerza y rasgándoles las túnicas de arriba a abajo, arrebató a Andrés diciendo: podéis agradecer al bendito que me ha instruido y me ha enseñado a contener la ira extrema. De lo contrario, os habría mostrado lo que Estratocles es capaz de hacer y el poder de los inmundos Egéates, porque hemos aprendido a soportar lo que otros nos infligen. Y tomó la mano del apóstol y lo acompañó al lugar junto al mar, donde iba a ser crucificado. Pero los soldados que lo habían recibido del procónsul lo dejaron con Estratocles y regresaron a informar a Egéates. Como íbamos con Andrés, Estratocles nos lo impidió, nos rasgó las túnicas, lo arrancó de nuestro lado y se lo llevó consigo. Y aquí estamos, como veis. Egéates les respondió: vestíos y id a cumplir lo que os ordené con el condenado. Pero no os dejéis ver por Estratocles, ni le volváis a responder si os pregunta algo, pues conozco la temeridad de su alma, y si se sintiera provocado no me perdonaría. Y ellos hicieron lo que Egéates les dijo. Pero mientras Estratocles acompañaba al apóstol al lugar designado, Andrés percibió que estaba enojado con Egéates y lo insultaba en voz baja. Y le dijo: hijo mío Estratocles, quiero que de ahora en adelante mantengas tu alma impasible, que te libres de este temperamento y que no te inclines así interiormente hacia las cosas que te parecen difíciles, ni te enardezcas exteriormente, porque es propio del siervo de Jesús ser digno de él. Y otra cosa quiero decirte a ti y a los hermanos que me acompañan: que el hombre que se opone a nosotros, cuando se atreve a hacer algo contra nosotros y no encuentra a nadie que lo acepte, es golpeado, apaleado y completamente insensible porque no ha cumplido lo que se propuso. Por lo tanto, hijitos, tengámoslo siempre presente, no sea que si nos dormimos nos mate como un adversario. Y mientras decía esto, y más a Estratocles y a los que estaban con él, llegaron al lugar donde iba a ser crucificado. Y viendo la cruz levantada al borde de la arena, junto a la orilla del mar, los dejó a todos y fue a la cruz y le habló, como a una criatura viviente, en voz alta: salve, oh cruz, sí, alégrate, sé bien que de ahora en adelante descansarás. Tú que durante tanto tiempo has estado fatigada, al estar preparada y esperándome. Vengo a ti, a quien sé que me perteneces. Vengo a ti, que me has anhelado. Yo conozco tu misterio, por el cual fuiste establecido, porque fuiste plantado en el mundo para establecer las cosas que son inestables. Y una parte de ti se extiende
hacia el cielo para que puedas significar la palabra celestial o la palabra que está arriba, la cabeza de todas las cosas. Y otra parte de ti se extiende a la mano derecha y a la izquierda para que pueda poner en fuga el poder envidioso y adverso del maligno y reunir en uno las cosas que están dispersas o el mundo. Y otra parte de ti está plantada en la tierra y firmemente establecida en la profundidad para que puedas unir las cosas que están en la tierra y que están debajo de la tierra con las cosas celestiales, laud, para que puedas atraer a los que están debajo de la tierra y a los que se mantienen en los lugares debajo de la tierra y unirlos, etc. Oh cruz, artificio de la salvación del Altísimo. Oh cruz, trofeo de la victoria de Cristo sobre los enemigos. Oh cruz, plantada en la tierra y que da fruto en los cielos. Oh nombre de la cruz, llena de todo. Bien hecho, oh cruz, que has atado la movilidad del mundo o la circunferencia. Bien hecho. Oh forma del entendimiento que has moldeado lo informe. Tierra. Bien hecho, oh castigo invisible, que castigas severamente la sustancia del conocimiento que tiene muchos dioses, y expulsas de entre la humanidad a quien lo ideó. Bien hecho, tú que te revestiste del Señor, y llevaste al ladrón como fruto, y llamaste al apóstol al arrepentimiento, y no te negaste a aceptarnos. ¿Hasta cuándo me detendré en esto? Sin abrazar la cruz, para que por ella yo viva, y por ella gane la muerte común de todos, y pierda la vida. Venid a mí, vosotros, ministros de alegría, vosotros, siervos de Egeates, cumplid el deseo de ambos, y unid el cordero al madero del sufrimiento, el hombre al hacedor, el alma al salvador. Y habiendo hablado así el bienaventurado Andrés, de pie en la tierra, miró fijamente la cruz, y ordenó a los hermanos que los verdugos vinieran e hicieran lo que se les había ordenado, porque ellos estaban a distancia. Y vinieron y le ataron las manos y los pies, pero no los clavaron, pues tal era la orden que habían recibido de Egeates, pues quería afligirlo colgándolo, para que en la noche lo devoraran vivo los perros, laud, para que se cansara y permitiera que Maximila viviera con él. Y lo dejaron colgado y se alejaron de él. Y cuando las multitudes que estaban junto a él, de aquellos que habían sido hechos discípulos en Cristo por él, vieron que no le habían hecho nada de lo que se acostumbra con los crucificados, esperaron oír algo de él, porque mientras colgaba movió la cabeza y sonrió. Y Estratocles le preguntó: ¿por qué sonríes, siervo de Dios? Tu risa nos hace lamentar y llorar porque te hemos perdido. Y el bendito Andrés le respondió: no me reiré, hijo mío Estratocles, del vano asalto emboscada de Egeates, con el que pretende castigarnos. Somos ajenos a él y a sus conspiraciones. Él no ha oír, porque si lo hubiera hecho, habría oído que el hombre de Jesús no puede ser castigado, porque desde entonces es conocido por él. Y después les habló a todos en común, porque también los paganos se habían reunido, enojados por el injusto juicio de Egeates. Hombres aquí presentes, mujeres y niños, ancianos y jóvenes, esclavos y libres, y todos los que quieran escuchar, no presten atención al vano engaño de esta vida presente, sino más bien a nosotros, que estamos aquí colgados por amor al Señor y estamos a punto de partir de este cuerpo. Renuncien a todas las lujurias del mundo y desprecien la adoración de los ídolos abominables y corran a la verdadera adoración de nuestro Dios, que no miente, y conviértanse en un templo puro y listo para recibir la palabra. El narrador entonces se vuelve obviamente tardío. El griego epílogo, mucho más breve, termina: y apresúrense a alcanzar mi alma mientras se apresura hacia las cosas celestiales. Y en una palabra, desprecien todo lo temporal y establezcan sus mentes como hombres creyentes en Cristo. Y las multitudes, al oír lo que decía, no se apartaron del lugar. Y Andrés continuó hablándoles durante un día y una noche. Al día siguiente, al ver su resistencia, su constancia de alma, su sabiduría de espíritu y su fortaleza mental, se enfurecieron y se apresuraron unánimes a ir a Egeates, al tribunal,
donde se sentaba, y clamaron contra él, diciendo: ¿qué juicio es este tuyo, procónsul? Has juzgado mal, has condenado injustamente, tu tribunal es ilegal. ¿Qué mal ha hecho este hombre? ¿En qué ha ofendido? La ciudad está conmocionada, nos perjudicas a todos. No destruyas la ciudad del César. Danos al hombre justo, restituyéndonos al hombre santo. No mates a un hombre querido por Dios. No destruyas a un hombre gentil y piadoso. He aquí, lleva 2 días colgado y aún vive, sin haber probado nada, y aún así nos refresca a todos con sus palabras. Y he aquí creemos en el Dios que predica. Derroten al justo y todos nos convertiremos en filósofos. Liberen al casto y toda Patras estará en paz. Liberen al sabio y toda Calla será liberada por él. O lo obtengan misericordia. Pero cuando al principio Egeates no los escuchó, sino que hizo señas con la mano al pueblo para que se marcharan, se llenaron de ira y estuvieron a punto de violarlo, siendo en número unos 2000. Y cuando el procónsul los vio algo así como locos, temió que se alzaran contra él, y se levantó del tribunal y fue con ellos, prometiendo liberar a Andrés. Algunos se adelantaron y le indicaron al apóstol y al resto de la gente que estaba allí el motivo de la visita del procónsul. Y toda la multitud de discípulos se regocijó junto con Maximila, y Fidamia y Estratocles. Pero cuando Andrés lo oyó, comenzó a decir: «Oh, la torpeza, la desobediencia y la simplicidad de aquellos a quienes he enseñado. Cuánto he hablado, y aún hoy no los he persuadido a huir del amor a las cosas terrenales. Pero aún están atados a ellas y persisten en ellas, y no se apartarán de ellas». ¿Qué significa este afecto, amor y simpatía por la carne? ¿Hasta cuándo prestarán atención a las cosas mundanas y temporales? ¿Hasta cuándo no comprenderán las cosas que están por encima de nosotros y no se esforzarán por alcanzarlas? De ahora en adelante, permítanme ser condenado a muerte de la manera que ven, y que nadie me libere de estas ataduras, pues así me está designado salir del cuerpo y estar presente con el Señor, con quien también estoy crucificado. Y esto se cumplirá. Y se volvió hacia Egeates y dijo en voz alta: ¿A qué vienes, Egeates, que eres un extraño para mí? ¿Qué te atreverás de nuevo? ¿Qué tramarás o qué traerás? ¿Decirnos que te has arrepentido y que has venido a liberarnos? No, si te arrepientes, Egeates, consentiré en ti. Si me prometes todos tus bienes, me separaré de mí mismo. Si dices que eres mío, confiaré en ti. ¿Y tú, procónsul, liberas al que es atado, al que ha sido liberado, al que ha sido reconocido por su pariente, al que ha obtenido misericordia y es amado por él? ¿Liberas a quien te es ajeno, al extraño, al que solo se te aparece? Tengo a alguien con quien estaré para siempre, con quien conversaré por siglos incontables. A él voy, a él me apresuro, quien también te dio a conocer, quien me dijo: comprende a Egeates y sus dones. No dejes que ese temible te atemorice, ni pienses que te tiene a ti, que eres mío. Él es tu enemigo, es pestilente, engañador, corruptor, loco, hechicero, estafador, asesino, iracundo, sin compasión. Apártate pues de mí, obrador de toda iniquidad. Él es tu enemigo. Por eso te conozco, por medio de aquel que me permitió conocerte. Me alejo de ti, porque yo y los que son afines a mí nos apresuramos hacia lo que es nuestro, y te dejamos ser lo que eras, y lo que tú mismo no sabes que eres. Al oír esto, el procónsul se quedó mudo y como fuera de sí. Pero como toda la ciudad clamaba por la liberación de Andrés, se acercó a la cruz para soltarlo y bajarlo. Pero el bendito Andrés exclamó a gran voz: Señor, no permitas que tu Andrés, que ha sido atado a tu cruz, sea liberado de nuevo. No me entregues a mí, que estoy en tu misterio, al desvergonzado diablo. Oh Jesucristo, no permitas que tu adversario suelte al que está aferrado a tu gracia. Oh Padre, no permitas que este insignificante pequeño humille más a quien ha conocido tu grandeza. Pero tú, Jesucristo, a quien he visto, a quien sostengo, a quien amo, en quien soy y seré, recíbeme en paz en tus tabernáculos eternos, para que al salir yo, muchos afines a mí entren en ti y descansen en tu majestad. Y habiendo dicho esto,
y glorificando aún más al Señor, entregó el Espíritu, mientras todos llorábamos y nos lamentábamos por nuestra separación de Él tras el fallecimiento del bienaventurado. Andrés, Maximila, junto con Estratocles, sin importarle los presentes, se acercó y ella misma desprendió su cuerpo. Al anochecer, le dedicó los cuidados habituales y lo enterró junto a la orilla del mar. Continuó separada de Egeates debido a su alma brutal y su maldad, y llevó una vida reverente y tranquila, llena del amor de Cristo entre los hermanos. Egeates la instó mucho y le prometió que ella gobernaría sus asuntos, pero al no poder persuadirla, se levantó en plena noche y, sin que nadie de su casa lo supiera, se arrojó desde una gran altura y pereció. Pero Estratocles, que era su hermano según la carne, no quiso tocar nada de lo que quedaba de su hacienda, pues el desdichado murió sin descendencia, sino que dijo: «Deja que tus bienes vayan contigo, Egeates, porque de estas cosas no tenemos necesidad, pues están contaminadas. Pero en cuanto a mí, que Cristo sea mi amigo y yo su siervo, y ofrezco todos mis bienes a aquel en quien he creído, y ruego que, al escuchar dignamente la bendita enseñanza del apóstol, pueda ser considerado partícipe con él en el reino eterno e imperecedero». Y así cesó el alboroto del pueblo, y todos se alegraron por la asombrosa, prematura y repentina caída de los impíos e inicuos Egeates. Fin. Hemos leído juntos Hechos de Andrés, autor desconocido. Este audiolibro te es traído por Nkedelsis Producción. Gracias por llegar hasta aquí. Continuemos con la saga de los apócrifos. Que la magia de los libros jamás se pierda. Te deseamos siempre lo mejor.